a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enriqueta d'Este. Ella se crió en una jaula de oro y soñaba con ser la consorte ideal, pero su vida acabaría dando un giro total cuando enviudó, entrando así en una espiral de intrigas palaciegas y de luchas por el poder que la llevarían a intentar disimular un embarazo, algo que acabaría marcando su vida y su destino. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez y Olimpia Pons. Enriqueta María d'Este y de Brunswick-Luneburgo nació el 27 de mayo de 1702 en el Palacio Ducal de Módena, en el Ducado de Módena y Reggio, actualmente en Italia. Fue hija del duque Reinaldo III d'Este y de su esposa, la duquesa Carlota de Brunswick-Luneburgo. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Enriqueta la cuarta de sus vástagos. La niña recibió su nombre de pila en honor a su abuela materna, la duquesa Benedicta Enriqueta del Palatinado. Pese a nacer en una de las cortes más lujosas de Italia, la princesa y sus hermanos fueron criados en un ambiente demasiado conservador y estricto, creciendo así dentro de una jaula de oro. La corte de los duques de Módena estaba sometida bajo una gran influencia alemana, debido a que su madre, la duquesa Carlota, había traído consigo a muchas damas, caballeros y sirvientes procedentes de tierras alemanas, que serían los que dominarían la corte, creciendo así los hermanos bajo las costumbres alemanas, siendo la corte de Módena demasiado fría y estricta en comparación con las cálidas y alegres cortes italianas. Cuando la niña tenía tan solo 8 años de edad, su madre, la duquesa Carlota, falleció a causa de las complicaciones de su último parto, quedándose los hermanos bajo el cuidado de su estricto padre, quien aislaría aún más a sus hijos, especialmente a sus hijas, intentando así alejarlas de la vida cortesana, creciendo las princesas dentro de una jaula dorada, donde llevarían una vida casi monástica, pese a estar rodeadas de lujo, compartiendo así Enriqueta aquella vida de encierro junto a sus hermanas mayores, Benedicta y Amalia, llegando a estar las tres muy unidas. La educación de las hermanas estaría centrada especialmente en obediencia, ya que se esperaba de ellas que contrajesen un buen casamiento y fuesen las mejores consortes posibles, además de recibir clases de idiomas, danza, canto, labores domésticas y religión. Enriqueta sería descrita como una niña tierna, dulce, tranquila, obediente y muy dócil, siendo vista como la princesa ideal. Ella no sería considerada como una gran belleza de su tiempo, pero sí sería descrita como una niña bonita que destacaba por tener unos rasgos finos y una presencia elegante, siendo a veces considerada como una hermosa muñeca de porcelana. Su infancia, pese a vivir rodeada de lujos, no fue feliz, sino tan solo una larga espera hasta que llegase el día de su casamiento, siendo criada únicamente para ser una esposa y madre. Aquella vida tan aburrida acabaría dando un gran giro cuando llegó a la corte de Módena la princesa Carlota Aglaé de Orleans, quien se había casado con su hermano Francisco. Su cuñada representaría todo lo que Enriqueta y sus hermanas nunca habían podido ser dentro de su jaula de oro, debido a que Carlota Aglaé trajo consigo hasta Módena la moda francesa, que era vista como más atrevida y de colores muy llamativos, además de una serie de costumbres libertinas que serían muy molestas para su padre, el duque Reinaldo,
debido a que su cuñada estaba acostumbrada a la típica vida de la corte francesa, donde todo era diversión y desenfreno, algo que no era aprobado por su suegro, teniendo que hacer una serie de veladas nocturnas en sus propios aposentos, en las cuales se colaban tanto Enriqueta como sus hermanas Benedicta y Amalia, quedando fascinadas con aquellas diversiones nunca vistas por las princesas italianas. La llegada de Carlotta Aglaé supuso un gran choque de mundos para las hermanas, y pese a que en un principio mantuvo una buena relación con su cuñada, pronto surge una gran rivalidad entre ellas y una especie de amor-odio. Por un lado, admiraba mucho a su cuñada por su rebeldía y por su forma de divertirse sin remordimientos, pero en cambio las hermanas no soportaban la forma en la que Carlotta Aglaé trataba a su marido, siendo este un matrimonio muy infeliz, un trato que les dolía bastante por ser Francisco su hermano. Ante la mala relación conyugal que existía entre los príncipes Francisco y Carlotta Aglaé, Enriqueta se propuso el casarse lo antes posible y demostrar que podía ser mejor esposa que su propia cuñada, ya que había sido criada para eso. Pronto, la princesa se empezó a colar en distintas listas como candidata para poder casarse con algún príncipe o gobernante de la época. Incluso llegó a ser una de las candidatas favoritas para casarse con el rey Luis XV de Francia, pero acabaría siendo sacada de aquella lista al ser vista por algunos nobles como demasiado inferior como para casarse con un rey, perdiéndose la oportunidad de convertirse en reina consorte de Francia. Tras barajarse una serie de casamientos para Enriqueta, finalmente acabaría quedando comprometida con su primo Antonio Farnesio, quien se había convertido en duque de Parma tras la muerte sin descendencia de su hermano Francisco Farnesio. Antonio había llegado al poder con una edad un tanto avanzada. No había estado casado, no tenía hijos legítimos y tenía una salud bastante deteriorada a causa de los excesos y del gran sobrepeso que sufría. Aquel casamiento no le haría demasiado gracia a Enriqueta, pero acabaría aceptándolo al no quedarle más remedio, ya que tal vez sería su única oportunidad para encontrar un buen casamiento, debido a que ella ya tenía cierta edad para entonces y empezaba a ser vista como una solterona. Ambos primos ya se conocían, debido a que el duque Antonio había visitado en distintas ocasiones la corte de Módena, además de ser un gran amigo íntimo del hermano de Enriqueta, el príncipe Francisco, aunque durante tales visitas ambos prometidos no habían tenido demasiada relación. El 5 de febrero de 1728 se celebró la boda por poderes entre Enriqueta y su primo Antonio en la ciudad de Módena, y unos meses después partió hacia la ciudad de Parma, donde se tenía previsto que se celebrase su boda oficial, haciéndose una gran entrada en dicha ciudad el 6 de julio de aquel mismo año, recibiendo a la princesa una gran bienvenida por parte del pueblo parmesano, que se mostraba muy entusiasmado con su unión matrimonial. Su séquito la guiaría hasta el lugar donde la estaba esperando su prometido, quien, pese a no encontrarse muy bien en ese momento, estaba elegantemente vestido, llegando así junto a los prometidos hasta la catedral de Parma, lugar donde se celebró su boda en aquel mismo día. Para entonces, ella tenía 26 años de edad en el momento de la unión, y él 48. Una vez celebrada su boda, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Palacio Ducal de Parma, lugar donde se celebró un gran banquete y una serie de festejos en honor a los recién casados, además de que allí mismo se llevaría a cabo la consumación matrimonial, pero no sería como Enriqueta había soñado.
Para el momento de la consumación, la princesa se encontró a un marido que estaba completamente exhausto por haber llevado unos ropajes muy apretados que casi le impedían moverse o respirar con libertad. Además, a causa de su obesidad, no podía moverse apenas en el lecho nupcial, aparte de que estaba muy nervioso y tenía una gran presión encima, ya que todos esperaban que en aquella consumación concibiesen al ansiado heredero varón que todo el mundo llevaba años esperando y no se había capacitado para intimar con su esposa. Enriqueta se mostró muy paciente y complaciente con su marido, asumiendo rápidamente de que todo dependía de ella para lograr asegurar la sucesión del ducado de Parma. Ella trató con gran delicadeza a su marido y le hizo olvidar por unos instantes sus limitaciones físicas y mentales, logrando así que aquella unión se consumase en esa misma noche, aunque con muchísima dificultad. Los recién casados establecieron su hogar en el Palacio Ducal de Parma, aunque pasarían algunas estancias vacacionales en el Palacio Ducal de Colorno, donde su marido se encontraba más cómodo y relajado. Su matrimonio sería descrito en un principio como bien avenido, y pese a no existir amor entre ellos, sí había un gran respeto mutuo. Su marido, consciente de sus limitaciones físicas, intentaba siempre agradar a Enriqueta, entregándola así una gran libertad, además de que solía sorprenderla con joyas y con carísimos regalos, sin una manera de compensarla por su labor como consorte y por soportar a un marido enfermo. En cambio, la duquesa se mostró como una esposa complaciente. En vez de humillar a su marido, ella lo cuidaba y lo protegía, convirtiéndose en una especie de enfermera. Desgraciadamente, Enriqueta no logró quedarse embarazada, y según pasaba el tiempo, todo el mundo empezaba a impacientarse ante la ausencia de un heredero, algo que ocasionaba que su marido se sintiese profundamente avergonzado por no poder cumplir con sus deberes dinásticos. Enriqueta también empezó a mostrarse triste ante la situación, debido a que todos tenían las esperanzas puestas en ella, pero pronto la sombra de la infertilidad empezó a amenazar a los duques. En un intento de concebir algún hijo, el matrimonio realizaría una serie de peregrinaciones religiosas para rogar por la llegada al mundo de un hijo varón sano y fuerte. Incluso se sometieron a distintos remedios médicos o se bañarían en aguas termales, pensando que eso le funcionaría, pero desgraciadamente no fue así. Su matrimonio con aquel duque tan enfermo y obeso ocasionó que Enriqueta se ganase la admiración tanto de su pueblo como de la corte, ya que ella siempre se mostró como una consorte perfecta, que haría todo lo posible por lograr la estabilidad del ducado, pese a tener la sombra de la infertilidad tras ella. Cuando la duquesa se instaló en el Palacio Ducal de Parma, se mostraría muy descontenta con el servicio, debido a que ella estaba acostumbrada a que en la corte de Módena todo fuese mucho más mecánico y estuviese muy bien organizado al estilo alemán. La nueva duquesa se mostraría muy fría con sus sirvientes, pero no por ser muy altiva o por su ego, sino porque realmente había sido criada de esa manera. Cuando se despertaba por las mañanas, ella solía tomar una taza de chocolate caliente en completo silencio, ordenando a sus sirvientes que nadie la hablase hasta que no se lo hubiese acabado. Incluso exigió que aquella taza tenía que ser servida por un noble, que tendría que permanecer arrodillado a su lado hasta que la duquesa procediese a empezar a tomar su chocolate caliente, viéndose obligados estos nobles a permanecer de rodillas por largos minutos si la duquesa se encontraba entretenida con algo, retirándose después en completo silencio.
Pese a que los duques estaban muy concentrados en un principio en la tarea de concebir un hijo, también se centrarían en sus propias obligaciones. Enriqueta destacaría como duquesa consorte por modernizar la corte parmesana, la cual consideraba que estaba demasiado anticuada, llenándola de luz y de color. Gracias a la influencia que había ejercido su cuñada Carlota Glay, la duquesa estableció las costumbres y las modas francesas dentro de la corte, además de que se convirtió en una gran anfitriona, siendo admirada por muchos por el control y la buena administración de su corte. El Ducado de Parma era conocido antes de su llegada por ser un destacado punto cultural donde floreció el arte, la música y el teatro, convirtiéndose así ella en una gran mecenas de las artes, impulsando de esta manera y aún más el teatro y la ópera italiana. Enriqueta también se convirtió en la gran protectora de su marido. Ella intentó mejorar la imagen del duque, ya que todo el mundo le veía como un gobernante bonachón y rechoncho, que no era tomado en serio por nadie. Además de que muchos se burlaban de su aspecto físico, logrando así que su marido empezase a mostrar una imagen más autoritaria y elegante. La duquesa estaría siempre sometida a una gran presión, debido a que la ausencia de un heredero aumentaba el descontento de la gente, aparte de que los emisarios y embajadores extranjeros solían espiarla y controlar sus movimientos para saber cosas sobre su vida privada, como si se encontraba encinta o se intimaba con su marido. Por esta razón, el retiro de los duques al Palacio Ducal de Colorno sería la única manera de escapar de aquella gran presión y de las miradas indiscretas. Celebran allí pequeñas y animadas veladas, aparte de dedicarse a la jardinería, que sería un pasatiempo que la entretenía bastante y le transmitía mucha paz. Pese a que su matrimonio en un principio fue descrito como bien avenido y respetuoso, Enriqueta acabaría descubriendo que su marido mantiene una relación con una mujer llamada Margarita Borri. Aquella relación había surgido mucho antes de que el duque Antonio se casase, debido a que había pasado muchos años como soltero y encontró el amor entre los brazos de Margarita, aunque aquel romance se acabaría convirtiendo en una profunda amistad, donde Margarita fue la acompañante del duque y una persona que ejerció una gran influencia sobre él. Cuando la duquesa descubrió aquella relación, se sintió profundamente humillada, y pese a que intentó alejar a los amantes, no lo consiguió. Enriqueta no quería competir con Margarita por el afecto de su marido, sino por el control de las finanzas y de los asuntos de Estado, ya que esta mujer tenía total acceso a las arcas del ducado y a la gobernación. Tras descubrir esta relación, la duquesa se volvió más fría y distante con su marido, volviéndose su matrimonio muy infeliz, además de que ya no pondría tanto empeño a la tarea de traer un hijo al mundo, mostrándose menos complaciente con su marido, siendo todo más mecánico y frío entre ellos. Mientras su matrimonio se desmoronaba, la duquesa se centró en sus pasatiempos favoritos. En la jardinería y en la botánica encontraría una gran paz, llegando incluso a tener una amplia colección de plantas exóticas en los jardines del Palacio Ducal de Colorno. Ella también era una gran aficionada a la moda francesa, llegando a ser toda una experta en tejidos, especialmente en seda, siendo capaz de diferenciar la calidad de las sedas únicamente con el sentido del tacto, mientras mantenía los ojos cerrados. Incluso durante las veladas celebradas dentro de la corte, llegó a humillar a alguna que otra dama que presumía de las sedas que llevaba puestas, llegando a hacer algún que otro comentario ante la mala calidad de sus vestimentas, sin necesidad
de tocar y con un simple vistazo. Enriqueta también sería una gran coleccionista. Ella llegaría a tener una de las bibliotecas más amplias e interesantes de Italia, además de coleccionar distintos objetos de valor, como vajillas, porcelanas, platería, joyas, relojes y juguetes mecánicos. La duquesa también se entretenía mucho con los juegos de cartas, participando así en las partidas que se llevaban a cabo en la corte, donde jugaría con otras damas y caballeros, ya que aparte de que se apostaban grandes sumas de dinero, era un lugar idóneo para escuchar los chismes más jugosos y escandalosos del momento. El 20 de enero de 1731, su marido acabaría falleciendo a causa de la pésima salud que éste llevaba tiempo padeciendo, enviudando así Enriqueta a los 28 años de edad, tras haber permanecido como casados por casi 3 años. Al no tener hijos, su marido dejó bajo testamento que dejaba todas sus riquezas, sus títulos y posesiones al vientre embarazado de su esposa, algo que levantó mucha expectación, debido a que la duquesa no había anunciado ningún embarazo para entonces, y las palabras que el duque había dejado causaban una gran duda sobre si Enriqueta estaba realmente embarazada. Tras leerse el testamento de su fallecido esposo, la duquesa viuda aseguró de que se encontraba encinta, algo que fue bastante sorprendente. Por esa razón, decidieron tomar medidas al respecto y guardar un tiempo prudencial antes de validar el testamento del duque Antonio, ya que al no tener hijos, todos sus bienes y riquezas pasarían a su sobrina, Isabel de Farnesio, y a los descendientes de esta. Isabel de Farnesio ya era para entonces reina consorte de España, y el hecho de que su tío falleciese sin hijos fue una gran noticia, ya que así tanto ella como sus hijos se podían apoderar de todo lo que le pertenecía por derecho propio como última descendiente que era de la casa Farnesio, viendo a Enriqueta y a su supuesto vientre embarazado como una gran amenaza para sus intereses. Pronto, por exigencia de la corona española, Enriqueta fue sometida a un examen físico por parte de una serie de parteras y médicos italianos que confirmaron que se encontraba embarazada. Aquella noticia no gustó para nada a su rival Isabel de Farnesio, quien envió una serie de médicos de su confianza para que examinasen a la duquesa viuda y comprobar si realmente estaba embarazada o no. Mientras tanto, Enriqueta fue sometida bajo un estricto control por parte de los guardias de palacio y de los emisarios españoles, los cuales controlarían cada uno de sus pasos. Incluso dormían frente a la puerta de sus aposentos privados, para evitar que cualquier persona pudiese entrar o salir sin permiso, ya que se temía de que si Enriqueta no estaba realmente embarazada, buscase desesperadamente el quedarse encinta, limitando así la entrada de hombres a sus habitaciones privadas, los cuales solo podían entrar en compañía de varios testigos. Mientras esperaba la realización de un nuevo examen físico, Enriqueta siempre aseguró de que se encontraba embarazada. Incluso empezó a vestir con ropajes más holgados, aparte de que sufrió de varios desmayos y mareos en público. Finalmente, Enriqueta fue sometida a varios exámenes físicos por una serie de médicos y parteras enviados por parte de la corona española, los cuales confirmaron de que no se encontraba embarazada. Aquellos exámenes fueron sumamente bochornosos y dolorosos para la duquesa, quien se sintió humillada y abusada por los médicos, algo que provocaría que acabase desarrollando un trauma y se sintiese muy insegura con su cuerpo.
El hecho de que no se encontrase embarazada fue una gran noticia para Isabel de Farnesio, quien rápidamente reclamó las riquezas y las posesiones de su familia, pasando así el título de duque de Parma a su hijo, el infante Carlos, el futuro Carlos III de España. Enriqueta, por su parte, se sintió profundamente avergonzada ante la confirmación de que no se encontraba embarazada, y mientras se resolvía la situación, se encerró en sus habitaciones privadas para esconderse de los cuchicheos, de las burlas y de las miradas ajenas de los cortesanos, debido a que ella había fingido todos aquellos desmayos y mareos causados por su embarazo ficticio, aparte de que llegó a disimular un vientre abultado, no solo con las ropas holgadas, sino con telas enrolladas y cojines. Según se cuenta, antes de ser examinada por los médicos, Enriqueta se había puesto en contacto con el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, gran enemigo de la familia Borbón, al cual le confesaría de que estaba fingiendo un embarazo. Dicho emperador le mostró todo su apoyo y contrató a las parteras y a los médicos que supuestamente la examinaron a la duquesa en un principio, los cuales confirmarían el embarazo. Después, con el apoyo del emperador, se ideó la manera de que Enriqueta pudiese hacerse con un bebé, enviándose a sus damas de compañía para que buscasen a una campesina embarazada para comprarle su bebé en cuanto éste naciese, si resultaba ser un niño. Pero aquellos planes acabarían fracasando, porque las habitaciones de la duquesa estaban sometidas a un estricto control, y los guardias desconfiaban de todos los movimientos de sus damas. Además de que la corona española exigió que el supuesto parto de Enriqueta fuese público para evitar engaños, abandonando así tales planes de suplantación. Tras salir a la luz aquella gran mentira, se ordenó que Enriqueta fuese enviada a un convento cercano, mientras intentaba llegar a un entendimiento entre ambas partes. Según se cuenta, cuando Enriqueta fue obligada a abandonar el palacio ducal, ésta salió de sus habitaciones privadas junto a sus damas, haciendo así el recorrido de la vergüenza hasta el carruaje que la esperaba, recorriéndolo cabizbaja y sin mirar a nadie, estando toda la corte expectante ante la salida de la duquesa viuda, estando aquella despedida dominada por un silencio que solo se rompía cuando los cortesanos empezaban a cuchichear entre ellos a su paso, unos cuchicheos que se le clavaban a Enriqueta en la piel como cuchillas, sí, una situación muy bochornosa para ella. Durante su estancia en el convento de las Ursulinas, se inició una negociación entre la familia ducal de Módena y la corona española, con la intención de que a la princesa se le devolviese toda la dote que había entregado por su casamiento con Antonio, llegando a recibir en aquel mismo convento a una serie de emisarios españoles, con los cuales negoció personalmente su situación y la devolución de su dote. Pronto se acabaría iniciando una batalla diplomática entre ambas partes, debido a que Enriqueta se negaba a regresar al ducado de Módena, ya que su regreso suponía para ella un gran fracaso, además de que se negaba también a devolver las joyas a la casa Farnesio, considerando que eran suyas por haber sido duquesa consorte. Su estancia en aquel convento parmesano se acabaría alargando demasiado, permaneciendo allí por 1 año y medio, llegando finalmente al acuerdo de devolver gran parte de las joyas de la familia Farnesio, a cambio de que Enriqueta pudiese quedarse con las joyas que le había regalado su difunto marido Antonio durante su corto matrimonio, y que se le fuese devuelta casi toda su dote. Pese a que ambas partes llegaron finalmente a un entendimiento, se retrasó por unos meses su salida del convento
ante el estallido de la Guerra de Sucesión Polaca en el año 1733, quedándose la situación de la princesa en una especie de limbo, hasta que finalmente la permitieron el abandonar el convento. Una vez obtenida su libertad, no tuvo más remedio que regresar a la corte de Módena, aunque su recibimiento fue bastante frío. Su padre, el duque Reinaldo, se mostraría muy disgustado con ella, debido a que Enriqueta no solo se había convertido en una fuente de problemas diplomáticos, sino que había fingido un embarazo, algo que sería muy bochornoso para su familia, convirtiéndose la casa este en la mofa de distintas cortes europeas. Enriqueta se mostró muy triste a su regreso a Módena. Muchos se burlaban de ella, siendo el blanco de numerosas mofas, miradas y risas, algo que ocasionó que se recluyese en sus habitaciones privadas. Además, había perdido la libertad que había disfrutado en Parma, ya que no la permitían el poder ir al teatro o a la ópera, siendo así condenada a una estricta vida de aislamiento. Su regreso a Módena también estuvo marcado por el estallido de la Guerra de Sucesión Polaca, estando distintas partes de la península itálica ocupadas por las tropas extranjeras, y como Módena era un punto estratégico, empezó a ser habitual que la corte ducal empezase a ser visitada por altos cargos militares extranjeros, que solían ser invitados a cenas y veladas, siendo así como acabaría conociendo al príncipe soldado Leopoldo de Hesse-Darmstadt, hijo menor del príncipe Felipe de Hesse-Darmstadt. Leopoldo era un príncipe menor que se encontraba desempeñando una carrera militar, convirtiéndose en un oficial muy respetado por el emperador Carlos VI, antiguo aliado de Enriqueta. Durante aquellas veladas, ambos príncipes fueron conociéndose más, surgiendo así una serie de sentimientos. A Leopoldo no le pareció importarle demasiado que Enriqueta hubiese protagonizado un gran escándalo con su embarazo fingido, pareciéndole una mujer elegante e inteligente, aparte de que aún conservaba su dote como duquesa viuda. Enriqueta, por su parte, encontró a Leopoldo muy interesante. Este era algo más joven que ella, pero era un hombre muy experimentado por sus vivencias como militar y tenía un buen porte. Además de que si se convertía en su esposa, podía abandonar la estricta corte de Módena y empezar de cero en otro lugar. Aparte de existir una serie de intereses personales por parte de ambos príncipes, también había una gran química entre ellos y parecían llevarse bien. Por esta razón decidieron casarse, recibiendo rápidamente la aprobación de su padre, el duque Reinaldo III, ya que con tal casamiento podía deshacerse de aquella hija que había manchado la imagen de la casa este. La princesa se trasladó hasta la ciudad de Piacenza, lugar donde Leopoldo se encontraba destinado junto a sus tropas con motivo de la guerra, casándose de manera secreta en aquella ciudad el 23 de marzo de 1740. Para entonces, ella tenía 37 años de edad en el momento de la unión, y él 31. Poco después de haberse celebrado su boda, el matrimonio se trasladó a tierras alemanas, instalándose en la ciudad de Darmstadt, abandonando así Italia, una tierra que añoraría mucho por su clima y por su cultura, pero que también le había causado un gran dolor. De este matrimonio no llegaría a nacer ningún hijo, algo que no importaría demasiado a ambos cónyuges. Además, Enriqueta, con el trauma sufrido por su fingido embarazo, desarrolló cierto rechazo a la idea de quedarse encinta, llevándose una vida tranquila junto a su marido. Pese a empezar de cero, la princesa parecía que no quería romper del todo con el pasado,
En ocasiones se mostraba completamente enlutada en público en recuerdo de su primer marido, algo que fue visto como un intento de llamar la atención y que hacía enfadar mucho a su esposo Leopoldo. También, cuando acudía a alguna fiesta o velada, ella exigía que cuando anunciasen su llegada, se dirigiesen a ella como duquesa viuda de Parma, algo que también llegaría a molestar a su esposo. En el año 1764 falleció su marido Leopoldo, una muerte que sería bastante sentida por Enriqueta. Tras quedar viuda por segunda vez, la princesa decidió abandonar tierras alemanas para instalarse en su añorada Italia, estableciendo su hogar definitivo en la ciudad de Fidenza, en el ducado de Parma, lugar donde llevaría una vida tranquila. En dicha ciudad, la princesa sería respetada por el pueblo parmesano, quien se dirigía siempre a ella como duquesa viuda de Parma, algo que le agradaba bastante, ya que consideraba que al fin se dirigían hacia ella con el título correcto y sin tener que exigirlo. Durante sus últimos años de vida, ella pudo vivir cómodamente gracias a las pensiones y a las rentas que recibía, dedicando su tiempo libre a la cultura, a la iglesia y a las labores de caridad. Enriqueta acabaría falleciendo por causas naturales el 30 de enero de 1777, a los 74 años de edad, en su casa de Fidenza, teniendo una muerte tranquila mientras se encontraba rodeada de sus sirvientes, los cuales llegan a sentir su pérdida. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Francisco de dicha ciudad. Enriqueta pasó a la historia por haber fingido un embarazo, algo que fue un gran escándalo en su época. Esta duquesa, en su intento de retener el poder, estuvo dispuesta a comprar el hijo de una campesina para hacerlo pasar por su propio vástago y como el heredero milagroso del ducado de Parma. Pero como se suele decir, las mentiras tienen las patas muy cortas. Por culpa de su gran mentira, Enriqueta tuvo que vivir durante mucho tiempo avergonzada y escondida, convirtiéndose en un chiste andante. Pero por suerte logró encontrar al hombre que sería el amor de su vida y con quien compartió una buena parte de su tiempo, aunque nunca dejaría atrás lo que en su día fue duquesa consorte y posteriormente viuda de Parma. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enriqueta de Este. Espero que os haya gustado esta historia y espero a Carromel Gómez y a Olimpia Pons también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra mentira, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.